acompañando a través de la transmisión que estamos haciendo por el Facebook Live. Igual vamos a estar muy atentos a las dudas. Bueno, rápidamente bueno, ya me ha presentado de una manera espectacular Jenner. Mi nombre es Cristian Aliaga y voy a estar encargado de la ponencia del día de hoy. Cualquier consulta, duda que podrían ustedes tener, de repente terminado la sesión, pueden escribirme a mi correo cristian.aliaga.p@uni.edu, ¿no? Entonces, algo que quería mostrarles un poco sobre la experiencia que tengo en eventos internacionales. Este año hemos estado en un evento en Uruguay, en la 7ª reunión de la VIC, donde estábamos un poco exponiendo los proyectos que hacemos en la UNI, ¿no? Y dentro del área que me desarrollo, siempre me gusta mencionarlo, pertenezco a la UNI, al laboratorio de metalofármacos, al laboratorio Livimed, y bueno, ahí conjuntamente con mis colegas siempre estamos difundiendo ciencia y también compartiendo ciencia y enseñando ciencia, ¿no? Tanto en el CEPRE-UNI como en diferentes instituciones. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra ponencia del día de hoy un poco enfocando a la química como ciencia. Si bien es cierto, nos hemos acostumbrado a decir que la ciencia es un conjunto de conocimiento ordenado, sistematizado, y cuando uno habla de ciencia, normalmente se nos viene a la mente las matemáticas, la física, la química, la biología, que propiamente son las ciencias naturales como nosotros la organizamos. Sin embargo, cuando hablamos de la ciencia, es un campo muy amplio, y aquellos que nos dedicamos a la ciencia, tanto en el Perú como en otros países, somos reconocidos como científicos. Entonces, la química tiene una gran importancia, un rol muy importante conjuntamente con las otras ciencias en la sociedad. Y hoy en día que estamos atravesando esta pandemia del COVID-19, es donde la ciencia realmente ha demostrado la rapidez con la que hoy en día se desarrollan las investigaciones, ¿no? Se ha desarrollado a nivel mundial diferentes vacunas. Hoy en día ya lo sabemos, es más, estamos en una etapa de vacunación en un tiempo, como solemos decir, un tiempo récord. Y eso es gracias al avance de la ciencia, al sacrificio, ¿no? Gracias a las investigaciones que hoy en día se dan en todo el mundo. Entonces, si nosotros hablamos específicamente, nos centramos en la química, podríamos nosotros mencionar de una manera simple y directa que la química es una rama de esas ciencias naturales, ¿ok? Entonces decimos, la química vendría a ser una rama de esas ciencias naturales que se encarga de estudiar principalmente a la materia, ¿no? Y eso a veces nosotros lo recordamos desde el colegio, ¿no? A veces desde que hemos llevado química de repente en secundaria, recordamos que la química es esta ciencia natural que se encarga de estudiar la materia. Y cuando hablamos nosotros de la materia, podemos citar infinidad de ejemplos porque la materia convive con nosotros, la materia está en nuestro entorno, ¿no? De repente el agua que consumimos o el oxígeno que respiramos, ¿no? O los materiales sólidos que podemos tocar, como podría ser un vaso de vidrio, ¿no? Entonces estamos hablando de materia, de los cuerpos materiales. Y la química precisamente se encarga de estudiar estos cuerpos materiales y nos da información importante sobre su composición, vamos a colocarlo por aquí, sobre su composición, su estructura y también sobre sus propiedades, es decir, sobre las propiedades que podrían tener estos cuerpos materiales. ¿Ok? Y además algo muy importante que nosotros debemos entender, estimados estudiantes, respecto a la materia, es que la materia está en constante cambio. Los cuerpos materiales constantemente están cambiando. Por ejemplo, los nevados, por acción de la temperatura, el agua sólida que nosotros podríamos encontrar en los nevados, mediante cambios físicos, van a ir pasando de sólido, que viene a ser el hielo, de repente a agua líquida. O de repente, si nosotros observamos un clavo en el ambiente, ese clavo con el tiempo, debido a la composición de hierro que tiene, se va a ir oxidando y va a generar cambios químicos. Lo que quiero contarles en pocas palabras es que la materia va a estar en constante cambio.
en constante transformación. Y es a veces lo que los químicos nosotros llamamos en términos más técnicos como las famosas reacciones químicas. Los cambios químicos obedecen o corresponden a las reacciones químicas, ¿ok? Entonces la química tiene un gran campo de acción para poder desarrollarse. Y este campo de acción no solamente se centra propiamente en la investigación, sino también la química puede servir de soporte a otras áreas, como por ejemplo las ingenierías, el área de la ciencia de la salud que viene a ser la medicina y otras áreas más en la cual nosotros podríamos desarrollarnos, en la industria, por ejemplo. Por eso es que la química como ciencia hoy en día tiene una gran importancia dentro del desarrollo de la sociedad. Entonces, si nosotros citamos más ejemplos respecto a la importancia ya que ha tenido la química en esta pandemia específicamente del COVID-19, es importante citar o hablar, por ejemplo, del oxígeno. El oxígeno, hoy en día, el oxígeno artificial, el oxígeno que se produce en estas plantas de producción de oxígeno, este oxígeno, estudiantes, por ejemplo, hoy en día hemos visto, no hemos visto de cerca la necesidad que tiene la sociedad en pandemias como esta de producir oxígeno, de producir de repente por nuevos métodos de síntesis, nuevos procesos, ¿no? Ya que el oxígeno que nosotros producimos normalmente, en muchos casos, en muchos países, no se ha dado abasto para atender a toda la población. Entonces, por eso es que la química es muy importante aquí, porque la química nos puede dar soluciones viables para desarrollar no solo plantas de oxígeno, sino nuevas metodologías de obtención de oxígeno. Y acá viene un criterio muy importante. No solo es producir oxígeno, sino también la pureza que debe tener este oxígeno. Es muy importante recordar, ¿no? Recordar, y ahora en pandemia lo sabemos, que la pureza del oxígeno es fundamental para el consumo humano. Porque ha habido casos, queridos estudiantes, donde muchas veces las personas en su desesperación no han comprado el oxígeno medicinal de alta pureza, sino por el contrario, han comprado en muchas ocasiones oxígeno industrial, ¿no? Y a veces personas sin ética se aprovechan de la ignorancia o de la desesperación de las personas, del desconocimiento, precisamente para lucrar en estos temas. Por eso es que nosotros como ciencia necesitamos que los métodos, los procesos cada vez sean más óptimos, no solo respecto a la cantidad o rendimiento de la producción, sino también en química vemos mucho la pureza. Otro aspecto importante que la pandemia nos ha mostrado, por ejemplo, en muchos casos es la escasez del alcohol medicinal. Sabemos que el alcohol medicinal tiene propiedades antisépticas, lo cual nos ayuda a nosotros a poder, digamos, prevenir la difusión del virus. Es decir, constantemente estamos nosotros con nuestro dispersador o nuestro atomizador, estamos agregándonos alcohol en la mano o alcohol de repente en el borde del cuerpo o en los zapatos, precisamente para poder contrarrestar el avance del COVID-19, y hemos estado en todo momento nosotros dependiendo mucho de este alcohol medicinal. Pero si nos preguntamos, ¿qué es el alcohol medicinal? El alcohol medicinal, un aspecto muy importante que ustedes deben tener en cuenta, que para que tengan estas propiedades antisépticas de poder, digamos, destruir el virus, tendríamos que nosotros, o inactivar el virus, tendríamos que tener un alcohol cuya pureza en etanol sea mayor del 70%, ¿correcto? Entonces, el alcohol que deberíamos usar debe ser mayor a 70%. ¿Ok? Y ese es un aspecto muy importante porque a veces también nosotros sabemos, ¿no? Que muchas veces se adultera este alcohol. Y por eso cuando el alcohol es adulterado, le bajan ese grado de concentración menor a 70 y por eso ya el efecto que tiene frente al COVID-19 prácticamente es nulo. Entonces es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta.
Otro aspecto muy importante también dentro de esta prevención que hemos tenido nosotros frente a la pandemia del COVID-19 y aún lo seguimos teniendo, es constantemente lavarnos la mano. Y para ello, por ejemplo, el jabón líquido o el jabón de tocador, nosotros constantemente lo hemos usado. ¿Por qué? Porque la estructura interna de estas moléculas que podríamos encontrar en el jabón permiten precisamente, ¿no? Permiten precisamente inactivar estos virus. No solo los virus, también las bacterias. Entonces, es muy importante tener en cuenta, ¿no? Estos productos. ¿Y por qué no? Hoy en día ya estamos hablando de esta última etapa ya de poder controlar esta pandemia que ya es prácticamente la parte donde ya se han desarrollado vacunas, se han desarrollado fármacos, ¿no? Y se vienen trabajando continuamente con la finalidad de desarrollar cada vez fármacos o, por ejemplo, vacunas más eficaces. Y luego vamos a ver un poco un resumen de las vacunas que nosotros tenemos en el país y cuál ha sido la eficacia y si realmente ayuda a vacunarnos, ¿no? Entonces, esas cositas las vamos a ir hablando conforme avancemos la ponencia del día de hoy. Entonces, queridos estudiantes, por eso es que es importante hoy en día hablar de tanta química en este contexto de pandemia. ¿Ok? Y aquí vamos a empezar un poco, ya que estamos hablando de la química, vamos a tratar en este webinar algunas preguntas que también nosotros trabajamos en CEPREUNI, las preguntas tipo CEPREUNI, tipo examen de admisión, para que ustedes estudiantes vayan recordando un poco sobre la química, las ramas de la química o algunos temas que podríamos relacionar a la ponencia de hoy. A ver, esta primera pregunta por ahí, vamos a ver si me responden de repente al chat del Zoom o me responden también por los comentarios que me podrían dejar de repente por el Facebook Live, porque esta transmisión se está llevando a cabo no solo por nuestro Zoom, donde tenemos ya varios estudiantes conectados, sino también se está llevando a cabo por el Facebook Live. Por ejemplo, aquí Fred Alonso, te comento, Jenner, Fred Alonso ha dejado su respuesta, mírenme. Nos dice, profesor, en la pregunta 1, si esa pregunta me viene en examen de admisión, yo marcaría la E de enano, me dice Fred Alonso por Facebook Live. Y aquí por el chat del Zoom, por ejemplo, Humberto Martínez, Jesús Orozco también me dice que la clave correcta en esta pregunta sería la E. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir reaccionando tanto por el Facebook Live y tanto por nuestro chat del Zoom para ir viendo las respuestas que los alumnos nos van dejando. Muy bien, Daniel Trujillo Segura me dice, profesor, quiero mi media beca y la clave es la E. Ok, Daniel Segura, vamos por aquí igual vamos a estar dando más adelante alguna información referente a CEPREUNI, ¿no? A las ventajas que tiene trabajar en CEPREUNI. Muy bien, vamos entonces a dar respuesta por aquí. Andrea Antoinette también me comenta que sale la E y por el Facebook Live Víctor Rojas Camposano también me dice, profesor, sale la clave. Vamos a ver un pequeño recordatorio de todas estas ramas de la química, que nosotros normalmente vamos a llevar como cursos cuando ya nosotros estemos propiamente en nuestra carrera, ya sea ingeniería, área de salud. Entonces decimos por aquí, cuando hablamos de la química, una de las ramas de la química muy reconocidas, por ejemplo, es la química orgánica, ¿no? La química orgánica. A ver, me dan un minuto por aquí, voy a volver a compartir. Me dan un minuto, ajá, el screen, ya, creo que ahí estamos, ¿ok? A ver, vamos a ver si ahí se observa bien. A ver, vamos a verificar por aquí, me dan unos segundos mientras activo un puntero lápiz, ¿ok? Ahí se va a actualizar, ok, listo. Jenner, ¿me confirmas por favor si se logra escribir sobre la pizarra? A ver, no sé si estás en el Zoom, Jenner, y me confirmas si se logra visualizar los círculos que hago en la pizarra con el puntero. Sí, profesor, es Perfecto, conforme. Jenner, Es conforme. ya. Ok, vamos entonces a hacer más didáctica la explicación. Perfecto. Entonces, estábamos conversando que dentro de la química podríamos encontrar, por ejemplo, la rama de la química inorgánica que se centra principalmente en el estudio de los compuestos derivados de diferentes elementos químicos de la tabla periódica que tienen un origen de tipo mineral, ¿no? Mientras que la química orgánica es esa otra área de la química
que se centra principalmente en el estudio de los compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos son los compuestos que derivan del carbono y se relacionan principalmente a los seres vivos, ¿no? Llámese carbohidratos, azúcares, y vamos a hablar un poquito más sobre ello ahora en adelante. Y de ese mismo modo tenemos, por ejemplo, la química analítica, tenemos la fisicoquímica, donde podríamos hablar un poco de la cinética química también. Tenemos otra rama de la química muy importante que ya se relaciona más a la biología, y ahora en pandemia, sin duda, en esto del COVID-19, ha tenido un gran realce porque la bioquímica se encarga del estudio, ¿no? El estudio químico de los procesos biológicos, es decir, en muchos procesos biológicos como la respiración, la fotosíntesis, la glucólisis, van a estar inmersos reacciones químicas, y entender esas reacciones químicas, esos cambios químicos en estos procesos biológicos, obviamente corresponde a un aporte muy importante de la química. Por ello, la bioquímica es considerada una rama de la química. ¿Ok? Entonces, basado en ese criterio, yo digo, ¿la inorgánica, profesor, será una rama de la química? Claro que sí. La inorgánica es una rama de la química. La orgánica también, profesor, dijo que se relaciona a los compuestos orgánicos que contienen carbono. La fisicoquímica también estudia, en este caso, puede estudiar propiedades físicas que forman parte de las sustancias o que se pueden evaluar en una reacción química. Por ejemplo, la velocidad de reacción o rapidez de reacción, como le decimos. La química analítica, muchachos, también. Anotemos por ahí, Luis Vargas, por ejemplo, cuando hablamos de la química analítica, es esa rama de la química donde nosotros vamos a centrarnos en estudiar la composición. ¿Qué componente podría haber de un elemento en una muestra? O cuánto de un elemento o de un compuesto podríamos encontrar en una muestra o en un cuerpo material. Entonces, los cuatro primeros corresponden a ramas de la química. Entonces, profesor, ¿cuál sería la clave correcta si esta pregunta me viene en el examen de admisión ahora, por ejemplo, en agosto? Entonces, si nos viniese una pregunta así, podríamos nosotros considerar la respuesta ahí, porque la astrología, queridos estudiantes, no tiene nada que ver con la química. Es más, la astrología no es una ciencia. ¿Ok? No confundan la astronomía con la astrología. La astrología no es una ciencia, ¿correcto? Algunos le llaman pseudociencia, pero en realidad la astrología es cuando te hablan del tarot, que tener las cartas, ¿no? ¿Ok? Que los signos zodiacales, ¿ok? Entonces, por ahí va la astrología y eso no es considerado por nosotros ciencia, así que es imposible que la química se relacione a la astrología, ¿ok? Muy bien, entonces esta primera pregunta creo que casi todos hemos acertado con la respuesta que sería la clave. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Entonces surge la pregunta, ¿no? Ya que estamos hablando un poco de la astrología, surge la pregunta, ¿por qué es tan importante la química hoy en día? Porque sucede, queridos estudiantes, que muchas personas inducen a veces, en estos tiempos de pandemia, inducen al uso de todo tipo de sustancias, brebajes preparados con la finalidad de prevenir el COVID-19, ¿no? Y lo peor aún es que muchas personas, en la preocupación, en la desesperación que causa propiamente la enfermedad, muchas veces consumen estos preparados, estos brebajes, estas muestras no autorizadas, estas sustancias químicas peligrosas, y se llega al punto incluso de inyectarse estas sustancias químicas peligrosas que podrían en algunos casos desencadenar incluso la muerte del paciente. Entonces, es un tema muy delicado en el cual nosotros, la ciencia química, así como las otras ciencias, tiene que dar, obviamente, tiene mucho que comunicar, mucho que decir, ¿correcto? A la sociedad. Entonces, la química es importante hoy en día en pandemia porque como ciencia nos tiene que dar la seguridad de qué cosas consumir y qué cosas no debemos consumir, ¿ok? No caer en desesperación. Y para ello voy a la siguiente presentación.
Esta presentación me pareció muy interesante, es algo novedosa. Si bien es cierto, ya nosotros en un webinar anterior habíamos hablado del dióxido de cloro y de lo maravilloso que se decía que era este dióxido de cloro. Sin embargo, no existe evidencia científica de que el dióxido de cloro, realmente sane del COVID o te cure del COVID o te ayude en tu tratamiento del COVID. He escuchado a muchas personas decir, pero yo he tomado dióxido de cloro y me he recuperado. Ok, perfecto. Y ahora yo te pregunto, ¿y si no hubieras tomado dióxido de cloro? De repente también te recuperabas, porque los organismos generamos anticuerpos. Entonces la pregunta es, ¿realmente fue el dióxido de cloro el que te ayudó a recuperarte? ¿O fue tu organismo, tus defensas lo que te ayudó a recuperarte? Porque no existe evidencia científica de que el dióxido de cloro realmente ayude en el tratamiento del COVID. Y este dióxido de cloro ha sido muy difundido, no solo a nivel de Perú, sino a nivel mundial. Este dióxido de cloro, y no ha sido solamente difundido ahora en pandemia del COVID. El uso del dióxido de cloro viene desde años atrás, desde hace muchos años atrás, donde se dice que el dióxido de cloro puede curar, por ejemplo, enfermedades como cáncer de repente, ¿sí? Y muchas otras enfermedades. Sin embargo, ahora en pandemia es donde las personas han consumido más dióxido de cloro precisamente por la falta de información o dejarse llevar por esa mala información que encontramos muchas veces en el entorno. Llámese redes sociales, llámese de repente los diferentes aplicativos que usamos e incluso llámese la televisión. Muchas veces la televisión y radio, en vez de informar de una manera correcta e invitar especialistas a hablar del tema, muchas veces caen en el error de difundir noticias falsas. Y les cuento el día de hoy que ya no les voy a hablar del dióxido de cloro. Del dióxido de cloro ustedes ya saben bastante, ya hemos hablado en un webinar anterior, pero ¿qué es lo que me preocupa el día de hoy? El día de hoy les he traído a este webinar un nuevo producto. De los creadores del dióxido de cloro, ahora salió el famoso Tafix. ¿Qué es el Tafix? Como pueden ver aquí, es como un producto farmacéutico, le dicen, en gotitas, y este producto que normalmente viene en esta presentación, que puede ser usado como un spray nasal, el Tafix, ¿no? De la farmacéutica Nasus Pharma, dice que supuestamente promete bloquear el paso del 97% de virus respiratorios y obviamente eso evita que uno se pueda de repente contagiar con el COVID. ¿Ok? O sea, en teoría, este Tafix se vende como el producto milagroso que te puede ayudar a evitar desarrollar el COVID-19. Sin embargo, este producto se empezó a vender, te cuento, en Europa, en España, pero debido a la falta de información científica, ha sido retirada del mercado. Es decir, en España está prohibido la venta de Tafix como uso médico para el tratamiento de COVID-19. Pero como en España no lo quieren, ahora llegó a Perú con esta información falsa, con esta información que no goza de estudio científico, de verificación científica. Entonces, este producto que fue retirado, como les digo, de España por carecer evidencia científica, hoy en día ha llegado a Perú. Y como ha llegado a Perú y tiene su registro sanitario y todo este proceso, ¿no? Este producto se ha presentado en televisión nacional. ¿Ok? Este Tafix se ha presentado en televisión nacional con médicos peruanos, ¿no? Con el doctor Borda, obviamente promocionando estas bondades que dice tener. Sin embargo, no hay evidencia científica que avale estas propiedades. Y eso es un tema muy delicado, porque si no hay investigación científica de por medio, no podemos afirmar, ¿correcto? No podemos afirmar, aseverar que realmente este producto pueda ayudarnos a tratar el COVID o evitar a contraer la infección del COVID. Y no solo se difunde por televisión nacional,
sino también se difunde por redes sociales. Muchos influencers, ¿no?, que tienen una gran llegada al público por redes sociales como Facebook y otras más, ¿no?, Instagram. Entonces hacen publicidad a este Tafix, donde literalmente mencionan que si bien es cierto el Tafix no cura el COVID-19, pero sí asegura una superprotección. Entonces yo me pregunto, ¿qué evidencia científica hay para que estas personas, sean médicos, influencers, puedan asegurar de que este Tafir o este Tafix genera una superprotección para hacer nuestras actividades normalmente? Entonces hay un tema muy delicado que ver hoy en día, que aún seguimos en pandemia, que estamos en un proceso de vacunación, ¿no?, que estamos avanzando. Hay un tema muy delicado que viene a ser no solo con el dióxido de cloro, que ya hemos hablado bastante, sino con nuevos productos que se van comercializando en el mercado, que han sido, como les digo, retirados de otros países, pero que en el Perú cuentan con registro sanitario emitido por DIGESA y que se vienen distribuyendo y promocionando sin tener la evidencia científica necesaria. ¿Ok? Ahora, esta es una investigación muy importante que quiero comentarles, porque si bien es cierto, muchas veces se distribuye productos, pero también hay otras investigaciones que se hacen dentro del campo científico, del campo de la química, pero hay que saber entenderlas. Por ejemplo, investigadores de la universidad, ¿no?, de Lethbridge, junto con sus socios, ¿no?, han descubierto que ciertos extractos de marihuana, por no decirle cannabis sativa, se muestran prometedores contra el tratamiento adicional. Ojo, se muestran prometedores, es decir, hay estudios en fase inicial donde se están probando a nivel de laboratorio, a nivel in vitro, estos estudios. ¿Qué significa eso? Que ciertas moléculas presentes en esta muestra, en este cannabis, ¿no?, dentro de las moléculas llamadas los famosos cannabinoides, ¿no?, que se encuentran en la marihuana, como les iba contando, que obviamente sabemos que tienen muchas propiedades antiinflamatorias, ¿no?, y otras más. Estas moléculas podrían a futuro, si se extraen, se aíslan, se evalúan, pasan ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, podrían distribuirse en el mercado en caso se tengan buenos resultados, ¿ok? Pero no es por el hecho, ¿ok? ¿Ok? Listo. Entonces, pero no es, queridos estudiantes, que por el hecho de que salga la investigación, nosotros ya deberíamos consumir de repente aceite de cannabis. No es así. Esto está en un proceso de estudio. Hay que entender las cosas en su lugar. Es un proceso de estudio. No tenemos por qué sorprendernos ni por qué emocionarnos por la idea de esta investigación. Es una investigación como muchas otras que se está iniciando. Hay que entender eso. ¿Ok? Hay que entender eso también en contexto. Ahora, ya que estamos hablando, ¿no?, de estos cannabinoides, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Que es posible, ojo, es posible, si escribieran más estudios, ¿no?, que este cannabidiol presente en la marihuana puede utilizarse para obtener un tratamiento preventivo contra el COVID-19, siempre y cuando se tenga más estudios, ¿ok? Por eso muchas veces en la literatura científica vamos a encontrar estudios, por ejemplo, de repente con, no sé, ivermectina, que ha habido unos estudios iniciales, también ha habido unos estudios iniciales con acitromicina y otras moléculas más, pero ojo, son estudios iniciales. Para nosotros realmente consumir un producto farmacéutico tiene que pasar por muchos estudios, por fase clínica, y esto recién es un inicio, así que no debemos alarmarnos por este tipo de noticias, ¿ok? Debemos tomarlos con mucho cuidado, ¿ok? Y entonces vamos a resolver por aquí entonces una pregunta muy interesante para luego dar pase, ¿no?, a Jenner unos minutitos. A ver, entonces, vamos a resolver esta pregunta. A ver, queridos estudiantes,
¿Qué respuesta daríamos? Por aquí estamos conectados con el Facebook Live también. Imaginemos que nos viene en nuestro examen de admisión o en nuestro examen final de CEPREUNI sobre el tetrahidrocannabidiol que estábamos hablando, que estaba presente en este producto, ¿no? En este producto natural que es el cannabis, ¿no? Entonces nos preguntan aquí, ¿qué función química está presente en esta estructura? A ver, ¿qué función química está presente en esta estructura? Por aquí mi amigo Jesús me cuenta que para él está presente el grupo funcional alcohol. Vamos a ver, Jesús, a ver por aquí. Vamos a ver entonces qué respuesta tenemos tanto por nuestras redes sociales, así como por el Zoom. Por el Zoom ya se animó Ángelo, me dice el profesor. Coincido con Jesús que sale la B de barco. Muy bien. Vamos a ver entonces, para esta segunda pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? Les he traído 5 preguntitas muy rápidas que vamos a ir trabajándolos en esta ponencia del día de hoy. ¿Ok? Por acá la mayoría coincide que es la B. Por aquí te comento, Jenner, que en las redes sociales están también los muchachos reaccionando a las preguntas, dándonos respuesta. Por ejemplo, Oscar Leonardo también me dice que sale la B de barco. Muy bien, entonces estamos tanto por las redes sociales así como por el Zoom interactuando con las respuestas de los estudiantes. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Vamos entonces, mientras algunos se animan a responder y a continuar de repente por aquí dándonos algunas respuestas más. Ajá, por aquí Víctor me dice que sale la B de bueno. Muy bien. Les voy a hacer recordar, queridos estudiantes, cuáles son los grupos funcionales que nosotros trabajamos para un examen de admisión o en CEPREUNI. Los grupos funcionales oxigenados tenemos al alcohol, que se reconoce por el grupo OH, alcohol, al éter, que se reconoce por el grupo O, que está unido a 2 cadenas carbonadas o a 2 carbonos, la acetona, que se reconoce por el grupo CO, el ácido carboxílico, que lo podemos reconocer por el grupo COOH, y al éster, que lo reconocemos por el grupo COO. Entonces, queridos estudiantes, esos grupos funcionales hay que recordarnos. Y yo les cuento algo, miren, yo les voy a contar algo rápido. Cuando esta pregunta viene, muchos alumnos hacen esto. Agarran el OH y dicen así, profesor, eso es un alcohol. Ah, eso es un alcohol. Así. Porque usted dijo, profesor, que el OH es un alcohol, ¿verdad? Pero hay un problema. Muy bien, Jan Correa. Jan Correa aquí te trajo la respuesta correcta. Muy bien. Esto no es un alcohol, señores. ¿Por qué, profesor, no es un alcohol? Te voy a contar por qué no es un alcohol. ¿Ya? Para que cuando postules no te equivoques en esta pregunta. Si bien es cierto, los alcoholes se reconocen por el grupo OH, pero unido a un carbono de tipo sp3. Es decir, el carbono unido al grupo OH tiene que ser un carbono de tipo sp3. Y como tú recordarás, aquí, como hay un doble enlace, este carbono no es sp3. Este carbono forma parte del benceno y pertenece a una hibridación de tipo sp2. En conclusión, señores, este OH no representa un alcohol. ¿Te das cuenta cómo vienen las preguntas a veces en CEPREUNI o en examen de admisión? No, las preguntas son capciosas. Entonces, aquí lo que realmente tenemos, queridos estudiantes, no es un alcohol, sino yo les diría que miren bien con calma y observen esto. ¿Cómo se llama un grupo, un anillo aromático? Podríamos decir aquí el anillo típico si estuviera solito el benceno. Con el OH no es un alcohol. No es un alcohol. A esto lo reconocemos como un grupo conocido como el fenol. ¿Correcto? Ahí podemos evidenciar el grupo fenol. Entonces, no es un alcohol. Para aquellos que creían que la clave era B, no es la B. ¿Ok? No es la B. A ver, entonces, si no es la clave B, ¿qué clave marcaríamos? A ver, vamos a ver aquí. A ver, yo les pregunto, si no es la clave B, ¿qué clave marcaríamos? A ver, nos ponemos a recordar por ahí. ¿Ok? Ya hemos dicho, repito, por si a alguien se le olvidó, ya hemos mencionado que aquí tenemos al fenol. Esto no es un alcohol, esto es un fenol. Ya. Entonces yo les pregunto, a ver, vamos. Entonces, mi pregunta es,
Si no es un alcohol, si no puede ser la clave B, ¿qué clave saldría? A ver, ¿quién me ayuda por ahí? Ajá, por acá tengo nuevas respuestas, ¿ah? Por acá lo dicen dudando, muy bien, por acá lo dicen dudando, pero Jorge me dice, profesor, es la A. Muy bien, Jorge me dice que no hay alcohol, pero que sí hay éter. Muy bien, que sí hay éter. Entonces vamos a ver si es cierto lo que me dice Jorge. Aquí se acaba de conectar Luz y Luz me dice, profesor, eso no es esto de aquí, ¿ok? No hay alcohol ahí, estos son derivados de fenoles, pero sí obviamente existe el grupo funcional del éter. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del éter, vamos a reconocer precisamente a este grupo funcional, al oxígeno que va a estar unido a 2 carbonos. Entonces, precisamente aquí la respuesta correcta en esta pregunta era, ¿qué función química está presente en este tetrahidrocannabidiol? Sería entonces el grupo del éter. ¿Ok? ¿Estamos correctos, queridos estudiantes? Entonces, esa sería la respuesta correcta para esta pregunta. Entonces, muy bien, Oscar. Entonces, por eso, queridos estudiantes, por eso es que yo siempre les recomiendo analizar las preguntas para admisión uni o las preguntas que nosotros trabajamos en CEPRE-UNI son preguntas que muchas veces tiene que el alumno analizar con detalle. No siempre, a veces el alumno ve el OH y ve el alcohol. No, no es así. Hay que analizar qué es lo que realmente reconocemos como un alcohol. Entonces no se olviden que para que algo sea o una estructura sea considerado un alcohol, entonces el carbono unido al OH, al grupo funcional OH, debe tener una hibridación de tipo sp3. ¿Ok? sp3. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, esa sería la respuesta aquí. Jenner, te doy pase unos minutitos. Jenner, ¿estás por ahí? Te doy pase unos minutitos para que puedas dar información a los muchachos. Profesor, muchas gracias. Gracias, profesor, por el pase. Permítame, profesor, aprovechar unos breves minutos solamente para poder invitarles a este próximo webinar que se va a realizar este martes 27 de julio, vísperas para nuestro bicentenario, desde las 6 de la tarde en el curso de razonamiento matemático. Va a llevarlo a cabo el licenciado Armando Torilosa, que es también, como usted, profesor, también conocerá, pues es también docente de nuestro Centro de Estudios Preuniversitario. El título, Inducción Matemática. Muy bueno, les recomiendo. Adicionalmente a esto, profesor, quiero compartir también esta información y para eso quiero dar el pase a mi compañera Carol, si estás con nosotras, Carol. Sí, aquí estoy. Adelante, Carol, por favor. Gracias por el pase, general. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a comentarles un poco referente a nuestros ciclos regulares, ¿no? Como visualizan en la pantalla, tenemos el ciclo básico y el ciclo preuniversitario. Cada uno de nuestros ciclos dura 5 meses. Nuestras inscripciones ya están aperturadas desde la quincena de julio y se cierran el 20 de agosto, ¿no? Toda información completa la van a poder visualizar mediante nuestro sitio web. Nos encuentran como cepreuni.net.pe. Ahora le doy el pase a mi compañera Jimena para que les pueda comentar referente al ciclo básico y ciclo preuniversitario. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Gracias, Carol. Ahora a todos los alumnos para comunicarles sobre nuestro ciclo básico. Si están cursando el quinto de secundaria y recién inicias tu etapa de preparación, el ciclo básico es súper recomendado para ti. Vas a adquirir habilidades y conocimientos en los cursos de matemáticas, ciencias y aptitud académica. Recordarles que este ciclo no tiene el ingreso directo a la uni. Ahora, si eres un alumno con conocimientos previos y aspiras a ingresar a la uni para adquirir competencias en los exámenes de admisión, el ciclo preuniversitario es tu mejor opción. Te vamos a preparar con una plana de docentes con una amplia experiencia en la educación preuniversitaria y ahora este ciclo te ofrece el 30% de las vacantes en el examen de admisión uni. Además, este ciclo está diseñado para que lo lleves de forma virtual con el acompañamiento de los tutores virtuales.
Como les indiqué, nuestras inscripciones ya están habilitadas en nuestro sitio web cpreuni.net.pe. Ahora, los alumnos nos consultan sobre el examen de selección. Este examen va a definir el horario que va a ir el alumno según la nota que obtenga. La prueba se está realizando el 22 de agosto y nuestras clases ya inician el 31 de agosto. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Profesor, sin más que agregar, muchas gracias por el pase. Y de nuevo, profesor, es de usted el escenario. Adelante, profesor. Gracias, Jenner, gracias. Bueno, vamos a proyectar, a ver, creo que se observa bien mi pantalla, vamos a ver. A ver, vamos a ver por aquí. A ver. Me das un minutito, creo que ya estamos bien. Vamos a activar el chat. Ya, ok, listo. Bueno, nos habíamos quedado por la pregunta, ya estábamos en la pregunta número 2 y quería aprovechar ya que estábamos hablando un poco de química orgánica y que estábamos hablando de estos famosos derivados, ¿no? Compuestos derivados de los cannabidioles, ¿no? Entonces vamos a hablar de un componente que también se había reportado en este estudio, que era el famoso cannabidiol, ¿no? El CBD. Entonces, si nosotros ponemos en contexto esta sustancia como una pregunta que podría venir en admisión o de repente en un examen de CPREUNI, podríamos decir lo siguiente. En relación al compuesto de cannabidiol, indique verdadero o falso según corresponde. Entonces, como ya les expliqué que era un alcohol, ¿a qué le llamamos alcohol? Yo creo que en esta primera proposición ya no se van a confundir. Entonces, tenemos 3 proposiciones. La primera que nos dice que es un alcohol, la segunda que nos habla que presenta 10 carbonos con hibridación sp2 y la tercera que nos habla de que presenta 5 enlaces dobles esta estructura. Entonces, vamos a ver qué nos responde por aquí. Vamos a darle unos 30 segundos a un minuto para que los estudiantes, aquellas personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, nos puedan comentar sus respuestas tanto por el chat del Zoom, así como por los comentarios que nos están dejando en la transmisión en vivo que estamos haciendo por nuestro Facebook Live. A ver, aquí nuevamente me dicen que sale la clave B. Daniel Trujillo me dice que sale la B de barco. Jesús Orozco por el Zoom me dice que sale la B de barco. Jorge Soto Paredes me dice, profesor, ahí estoy seguro, esta vez sí estoy seguro que sale la clave B de barco. Ok, vamos a ver entonces, vamos a ver por aquí qué comentarios también, qué respuestas nos pueden dejar por el Facebook Live. Por ejemplo, aquí Leonardo, que participa mucho en esta transmisión, así como Luz, Manuel nos comentan que la clave correcta sería la B de barco. Vamos entonces, muchachos, a darle solución para ver un poquito un aplicativo que quería mostrarles para la ponencia del día de hoy. Entonces, si nosotros analizamos por aquí, queridos estudiantes, ¿no? Si nosotros hablamos un poquito sobre esto, a ver, voy a colocar esto más por aquí para que no me incomode ya. Ok, ahí está. Entonces, si nosotros nos referimos a que es un alcohol, ya habíamos aclarado, a ver aquí, ¿dónde está? Ok. Ya nosotros habíamos aclarado hace un momento que en este caso no vamos a tener alcoholes, sino en realidad, como tenemos un OH unido a un grupo aromático o al anillo aromático, propiamente no vamos a hablar de alcoholes, sino estaríamos hablando de grupos fenólicos, ¿ok? Entonces acá hablaríamos de un grupo fenol, así como por este lado de abajo también. Nos preguntan, ¿es un alcohol? Falso, profesor, no es correcto, esto no es un alcohol. Presenta 10 carbonos con hibridación sp2. Si nosotros recordamos, muchachos, si recordamos los conceptos básicos de química orgánica y de las propiedades del carbono, ustedes recordarán que los carbonos que forman doble enlace, no se olviden, estos carbonos que van a formar doble enlace, por ejemplo aquí, vamos a poner estos carbonos que forman los dobles enlaces, tenemos por aquí, estos carbonos, queridos estudiantes, van a tener una hibridación de tipo S2, así como los carbonos que van a estar formando parte de este anillo, porque todos ellos van a estar formando dobles enlaces un carbono con otro. Entonces, si a mí me preguntan cuántos carbonos con hibridación sp2 tengo, ¿no? Entonces contaría, como tengo 5 enlaces dobles, por 2 tendría 10 carbonos con hibridación sp2. Entonces, vamos a indicar por aquí que esta respuesta es correcta, ¿ok? Entonces, miren, no se olviden, si nosotros vemos por aquí, tendríamos
Ahí está, que estos carbonos, en realidad todos los que es sombreado de amarillo, todos estos carbonos tendrían hibridación de tipo sp2, ¿ok? sp2, sp2, ¿ok? Entonces es importante recordar la hibridación que tienen los carbonos dentro de la estructura orgánica. Pregunta, ¿presenta 10 carbonos con hibridación sp2? Ya dijimos que es verdadero. Y la última opción dice presenta 5 enlaces dobles. Entonces, si tú analizas cuántos enlaces dobles tenemos aquí, de manera sencilla podríamos decir que en el anillo está presente 3 enlaces dobles y fuera este anillo, en el cíclico de arriba, un enlace doble y abajo tenemos también un enlace doble más. En conclusión, ¿cuántos enlaces dobles tenemos? 5 enlaces dobles, ¿ok? Y obviamente, muchachos, esta vez sí felicitarlos tanto a los muchachos que nos apoyan, ¿no? Por las redes sociales como por el chat del Zoom, la clave correcta era la B. Entonces, me alegra que hayan corregido ese error que han tenido ustedes en la pregunta anterior, ¿no? Donde de frente pensaron que el OH era alcohol, sin embargo, el análisis de la estructura nos dice que en realidad es un fenol, ¿ok? Listo. Ahora, algo que quería mostrarles ahora, ya que hemos visto este problemita del cannabidiol, ¿no? Algo que quería mostrarles antes de seguir con esta ponencia del día de hoy, una de las cosas que personalmente a mí me llamaba la atención cuando yo era estudiante, cuando estudiaba química, cuando estaba preparándome para la universidad, me llamaba mucho la atención entender cómo eran las moléculas, ¿no? Cómo eran estas moléculas en el espacio. Entonces, nosotros podemos, no sé si se observa en la pantalla, creo que sí, ¿ok? Entonces, nosotros podemos dibujar a las moléculas en 2D, como las tenemos por aquí. Este es un cannabidiol, por ejemplo, que lo he dibujado en el ChemDraw, y esto me va a permitir, una vez que lo dibujo en este programa de química, me va a permitir llevar esta estructura en el espacio en una visión 3D. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a imaginarnos cómo sería esta molécula en el espacio o en una forma tridimensional, ¿no? El cannabidiol que habíamos visto por aquí, este cannabidiol que habíamos analizado, los OHs, los carbonos con dobles enlaces, vamos a verlos ahora cómo serían en 3 dimensiones, ¿ok? Ahí está. Entonces, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, al cannabidiol, aquí lo tengo ya dibujado, ustedes lo pueden visualizar, e incluso esta molécula, como ustedes pueden ver, tiene un anillo aromático, ¿no? Donde los dobles enlaces tienen resonancia, ¿ok? Entonces vamos a hacerlos que giren para un poquito darnos una idea de cómo se distribuyen los átomos tridimensionalmente, ¿no? Cómo están estos átomos en el espacio, ¿no? De tal manera que los átomos que están viendo de color blanco, no sé si logran visualizar esos átomos de color blanco, esos átomos son los hidrógenos, esos átomos son los hidrógenos, y los átomos que están de color plomo son los átomos de carbono, y estos átomos que están de color rojito vienen a ser los átomos de oxígeno, y precisamente ahí se forman el grupo fenol, porque el fenol vendría a ser, si observan correctamente, ¿no? Si observamos correctamente, aquí el fenol lo tendríamos, por ejemplo, como un grupo OH, ¿no? Entonces, se dan cuenta que las moléculas tridimensionalmente adoptan una estructura muy, muy interesante dependiendo los átomos y las interacciones que hay dentro. Entonces, nosotros debemos empezar a imaginar a las moléculas como estructuras tridimensionales, ¿no? Que pueden ser fácilmente representados por programas en químicas que nosotros lo usamos a veces en CPRUNI también, para que el alumno vaya recordando la hibridación, la geometría y las estructuras que podría tener. Pueden haber estructuras muy pequeñas o también podríamos hablar de estructuras, en este caso, muy grandes, muy organizadas, como este caso que es el cannabidiol. Ahí se puede visualizar también la presencia del doble enlace entre este carbono que indica carbono 6 con carbono 5, ¿no? E incluso nosotros cuando hacemos el uso de estos, digamos, del ChemDraw, podríamos incluso obtener información importante, como por ejemplo, si yo le doy clic derecho, podría, por ejemplo, tener información valiosa como su fórmula química, podría ser, su fórmula global, ahí está. Su fórmula química del cannabidiol es C21H30 oxígeno 2, ¿no? Por ejemplo. De repente también me interesa, a veces estudiamos el tema de composición centesimal y podríamos ver también donde dice análisis,
podríamos ver de repente la composición centesimal o el análisis elemental que tiene. ¿Cuál es el porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno que tiene esta molécula? Entonces, muchachos, para nosotros es muy importante, ¿no? Entender a las moléculas, las estructuras, la composición, la forma tridimensional que estas podrían tener, que cuando son moléculas grandes se hace muy difícil imaginarlas, ¿no? Entonces quería compartir en esta parte de la exposición un poco sobre el uso de estos softwares que a veces nosotros también lo utilizamos en clase para poder hacer que el alumno tenga una idea real de las moléculas, ¿ok? Y ahora que estamos en clases virtuales es mucho más fácil poder llegar a este punto. Entonces, estábamos hablando un poco de los compuestos que nosotros podríamos encontrar de repente, ¿no? Dentro de esta investigación que habíamos visto, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Que se daba respecto a extractos de cannabis, donde habían encontrado moléculas que podrían ser potencialmente usados frente al COVID-19, ¿ok? Ahora, ya habiendo hablado de eso, también es importante mencionar que en este tiempo de pandemia se ha difundido mucho el uso de la hidroxicloroquina, que es una molécula que se usa hace muchos años, pero frente a otros problemas como malaria de repente, más no contra el COVID-19, ¿ok? Entonces hay que entender algo muy importante. Los estudios de hidroxicloroquina y acitromicina, si bien es cierto, ha habido estudios in vitro sobre estos fármacos que ya son muy conocidos, sin embargo, estudios posteriores sobre estos fármacos referente al SARS-CoV-2 que viene a ser, digamos, el virus del COVID-19, ha mostrado de que realmente no genera una mejoría en el paciente. Es decir, estos fármacos no ayudan al tratamiento del COVID-19. Sin embargo, en nuestro país y en muchos países del mundo, estos fármacos se han distribuido con bastante fluidez, ¿no? Porque muchas personas creían, o incluso muchas de ellas creen, hasta la actualidad, que estos fármacos podrían curarte el COVID-19, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información. Entonces, si hablamos nosotros un poco sobre la hidroxicloroquina, aquí nos hacen una pregunta muy conocida en CEPRE que nos dicen hallar la composición centesimal de cloro, es decir, el porcentaje en masa de cloro que podría existir en esta hidroxicloroquina. A ver, vamos a darle respuesta. Igual yo les ayudo con una pequeña fórmula que de repente algunos de ustedes recordarán, donde nos dice que el porcentaje en masa de un elemento dentro de una sustancia química o un compuesto es igual a la masa del elemento que tenemos, que en este caso podría ser el cloro, porque nos están pidiendo el cloro, sobre la masa total. Y ahí yo les voy a ayudar un poco para que ustedes se recuerden, cuando nosotros hablamos, queridos estudiantes, por ejemplo, cuando hablamos de la masa total, nos estamos refiriendo, y lo voy a colocar por aquí, cuando hablamos de la masa total, nos estamos refiriendo a la masa molar. A ver, ¿quién se recuerda cuánto es la masa molar de la hidroxicloroquina? A ver, tenemos que hallar la masa molar. Si no calculamos la masa molar, no vamos a poder resolver la pregunta. A ver, ¿cuánto es la masa del carbono? La masa relativa, vamos a decir que es 12, pero ¿cuántos carbonos hay? 18, sería 12 por 18. Recordando cómo se halla la masa molar de las moléculas, como en el caso de hidroxicloroquina, que es una molécula cuya estructura es grande, sería 12 por 18 más 1 por 26, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la masa relativa del hidrógeno es 1, más el cloro, cuya masa relativa es 35,5, que en muchos casos estos nos dan como datos, ¿no? Nos dan como datos cuando nosotros vamos a un examen de admisión, ¿correcto? Cuando vamos a dar un examen de CEPRE, ¿ok? Y aquí vamos a sumar el nitrógeno, que sería, ajá, por aquí Ángelo me ayudó a hallar la masa molar, me dice sale 335,8, vamos a ver entonces, ¿ok? Sería 14 por 3 porque el nitrógeno su masa relativa es 14 y finalmente sumamos el oxígeno. ¿Cuánto sería, queridos estudiantes, la masa de toda esta hidroxicloroquina? A ver, por aquí más o menos ya me han dado un valor bastante cercano, entonces la respuesta sería 335
claro, 5 aproximadamente, ¿no? Usando los datos que les he dado. Y esto tiene que estar en unidades de gramos mol. No se olviden, queridos estudiantes, que la masa molar se calcula en unidades de gramos por mol. Entonces, si yo ya tengo como dato o ya calculé mi masa molar, podría ahora sí tranquilamente calcular el porcentaje de cloro. ¿Por qué? Porque el porcentaje de cloro va a ser igual a la masa de cloro. Tengo que verificar cuál es la masa de cloro que voy a tener aquí, a la masa de cloro presente en este compuesto sobre la masa total, es decir, la masa de todo el compuesto, que equivale a decir la masa molar de la hidroxicloroquina. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta formulita que ya lo he planteado para hallar mi porcentaje de cloro, ahora lo vamos a reemplazar, muchachos. A ver, queridos estudiantes, reemplazando ahí, creo que ya la mayoría me dice, profe, sale la B. Vamos a ver si sale la B. ¿Ya? Vamos a ver si realmente sale la B. A ver, voy a reemplazar, queridos estudiantes, ¿me ayudan, por favor? El porcentaje de cloro, vamos a poner por aquí, sería igual a la masa de cloro, que estaríamos hablando, el cloro es 35,5, hay un solo cloro, sobre la masa de todo el compuesto o la molécula, que sería 335,5, y lo multiplico por 100, ya que quiero trabajar en porcentajes. ¿Ok? A ver, quiero respuestas. ¿Sale la B? ¿Sale la clave B como me están diciendo por ahí en redes sociales Oscar Leonardo? Y John Puma me dice, profesor, sale en este caso la clave B, 10,58. A ver, confirmen por favor. Aquí, por ejemplo, aquí también Jesús Orozco me decía que sale la clave B de barco por el chat del Zoom. A ver, muchachos, quería que confirme la pregunta 4 que estamos proponiendo para esta parte, ya que estamos hablando de la hidroxicloroquina y estamos viendo la estructura. Confirmo, me dice Andrea, muy bien, perfecto. Entonces, sale la clave B de barco, muchachos, ¿ya? Entonces, hay que recordar, queridos estudiantes, que cuando nosotros queremos hallar la composición elemental, el porcentaje de un elemento que hay dentro de un compuesto, lo vamos a trabajar de esta manera, ¿ok? De esta manera. Tranquilamente puede ser un problema de repente de examen de admisión, un problema de selección de CEPREUNI o un problema de repente de algún parcial o algún final, ¿no? Hay que por eso saber tener la teoría bien clara para saber cuál es el procedimiento correcto a desarrollar, ¿ok? Bueno, vamos entonces ya a ir terminando las preguntas, porque acá justo quería hablarles un poquito de la ivermectina, ¿no? Porque esta ivermectina se ha difundido bastante, se ha vendido bastante en el Perú por redes sociales, incluso hay personas que dan fe, testimonio, e incluso tanto por radio, televisión de la ivermectina. Sin embargo, muchachos, hay que entender, queridos estudiantes, hay que entender que la ivermectina no presenta estudios científicos que avalen su efectividad frente al COVID-19. No existe. Como repito, algunos me dirán, pero profesor, yo he tomado ivermectina, mi familiar tomó ivermectina y se recuperó del COVID. Pero de repente no fue la ivermectina. De repente, ¿por qué no nos ponemos a pensar? ¿Y qué hubiera pasado si no tomaba ivermectina? De repente igual se recuperaba. Porque obviamente nuestros cuerpos generan defensas también, generan anticuerpos. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con la información que transmitimos o con la información que recibimos, ¿ok? Porque la ivermectina ha sido, digamos, un producto muy difundido contra el COVID-19. Si bien es cierto, la ivermectina se puede usar para otros tratamientos bacteriales, pero no frente al COVID-19, porque no hay un estudio de por medio. ¿Ok? Listo. Ahí está. Entonces, si hablamos químicamente de la ivermectina, esta ivermectina está formada por estructuras químicas que se observan aquí como la B1A y la B1B. Son estructuras muy grandes que forman parte de este medicamento. ¿Ok? Que no está, digamos, probado su estudio científico contra COVID-19. Y aquí viene la última pregunta. Vamos a ver si por ahí ustedes logran encontrar respuesta respecto a esta ivermectina. A ver, esta es nuestra última pregunta
para esta parte, y luego voy a hablarles un poquito más sobre el contexto actual que estamos frente al COVID-19 y poder terminar el webinar del día de hoy, ¿no? A ver, vamos por aquí, queridos estudiantes, a ver, vamos a ver qué respuestas me tienen tanto por el chat del Zoom, así como por las redes sociales, porque estamos transmitiendo, muchachos, en vivo por nuestro Facebook Live, ¿ok? A ver, vamos por aquí, a ver, los leo, por favor. A ver, ¿qué grupos funcionales encontramos en esta ivermectina? A ver, dice, respecto al compuesto B1B, que está obviamente presente en la ivermectina, me están indicando qué función química está presente en su estructura. ¿Habrá alcohol? Uy, qué miedo. ¿Habrá alcohol o no, profesor? ¿Habrá éter? ¿Habrá ácido carboxílico? A ver, vamos a ver, ¿ok? Por ejemplo, algo que yo noto bastante, por aquí me dicen sale la clave A, Friedrich-Gauss. Ok, Friedrich-Gauss me dice que sale la clave A, vamos a ver si es cierto. Entonces, si nosotros analizamos, muchachos, acá tenemos OH, por acá tenemos, yo veo muchos OHs, veo 3 OHs, ¿correcto? Algo que también veo que se repite bastante es el O, ¿correcto? Algo que se repite bastante es el O, hay muchas estructuras con oxígeno aquí, ¿ok? Y algo que también noto por esta parte, acá también hay yo, algo que también noto por esta parte sería, en este caso, el CO, no sé si ustedes logran visualizar, el CO. Entonces, hay 3 grupos funcionales oxigenados a tener en cuenta. Esto sí es un alcohol. Esto sí es considerado un alcohol. ¿Por qué, profesor? Es considerado un alcohol, precisamente es considerado un alcohol porque el grupo OH está unido a un carbono con hibridación sp3. ¿Ok? Acá tenemos a este grupo que vendría a ser el éster, ¿correcto? Éster, el COO. Y por aquí tenemos al grupo, un montón, tenemos lo que viene a ser éter. Todos los oxígenos unidos a 2 carbonos vendrían a ser éter. Entonces, 3 grupos funcionales oxigenados yo puedo notar. Éster, alcohol y éter. Dentro de ellos, la clave correcta, queridos estudiantes, nos dice qué grupo o qué función está presente. Entonces vamos a decir que la función química que está presente sería aquí el éter, ¿correcto? Porque alcohol no vemos en las claves y éster tampoco vemos en las claves. Entonces la respuesta correcta sería éter, ¿ok? Éter. Listo, ahí está. Y bueno, vamos entonces por aquí, creo que incluso hay una preguntita más rápida, pero quería hablarles un poquito sobre, ya en esta parte final, si bien es cierto, hemos hablado mucho sobre sustancias químicas que lamentablemente se venden, ¿no? Se comercializan sin tener estudios científicos de por medio, pero también es importante resaltar que hoy en día, gracias a la ciencia, gracias al desarrollo científico mundial, se ha desarrollado muchas vacunas y muchas de estas vacunas están llegando a nuestro país y está permitiendo que las personas puedan, ojo, la vacuna no te cura del COVID-19, evita cuadros críticos cuando desarrolles la enfermedad, ¿ok? Muchas vacunas requieren 2 dosis, como la vacuna AstraZeneca, como la vacuna de Moderna, la Pfizer, que es Pfizer Biotech, y también tenemos la Sputnik, que requiere 2 dosis. Si nosotros comparamos la efectividad que tienen estas vacunas, podrías tú darte cuenta, ¿no? Que la efectividad que tiene la vacuna Pfizer, la Moderna, son muy altas. Tiene una eficacia del 95%. Ya del 95%. Pero hay un detalle que debemos tomar en cuenta, queridos estudiantes. Miren, un detalle importante que se tome en cuenta es la refrigeración. Para mantener estable los componentes de la vacuna Moderna, necesitas tener una temperatura de menos 20 grados. Y la vacuna Pfizer, que hoy en día estamos distribuyendo en todo el país, tiene que tener un equipo especial a menos 70 grados. Entonces quiere decir que distribuir la vacuna a veces no es un tema tan sencillo, porque si tiene que estar a menos 70 grados, tendría que estar con nitrógeno líquido para conservar la temperatura. ¿Correcto? Muy diferente sería de repente en el caso de la vacuna Sputnik, que si bien es cierto tiene menor eficacia que Pfizer, pero una ventaja que tiene es que lo puedes
colocar en un refrigerador normal. Conclusión, señores, nosotros tenemos que analizar y entender que las vacunas son diferentes y cada una de ellas tiene características diferentes, no solo en eficacia, sino también en, por ejemplo, como estamos viendo, en su almacenamiento, en su conservación. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros manejemos estas vacunas, porque tiene que estar a una temperatura o guardada a una temperatura correcta para garantizar su efectividad. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este último problemita 6, ¿no? Pensé que era el 5, pero son 6. Dice, se desea transportar a la provincia de Huancayo un lote de vacunas contra el COVID-19, ¿no? Pero esta vacuna ha sido producida por Pfizer Biotech, que son las vacunas que están llegando al país también. Por ello, se cuenta ya con un sistema de refrigeración, pero lamentablemente el sistema de refrigeración que estamos usando para transportar de un lugar a otro tiene una escala en el sistema internacional que es la escala Kelvin. La pregunta es, si la vacuna requiere estar a menos 70 grados para estar refrigerada y mantenerse la vacuna, entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura en Kelvin debo hacer funcionar o trabajar, en este caso, mi sistema de refrigeración? A ver, si yo quisiera trabajar en Kelvin, ¿no? Entonces, a ver, muchachos, por acá me dicen la A. Vamos a ver. En pocas palabras me están diciendo, ya no trabajes en Celsius, trabájalo en Kelvin, porque esa es la temperatura con la que trabaja tu sistema de refrigeración. A ver, la mayoría me dice la A, por aquí en el chat también me dicen la A. Muy bien, vamos a ver. Jorge Soto, Angelo Nelén me dice que sale la clave A. Por aquí Friedrich Gauss me habla a la transmisión del Facebook Live, lo halló muy rápido. Friedrich, sale la clave A. John Puma, Oscar Leonardo, me comentan que sale la clave A. Entonces, muchachos, Cristian Hernández, muy bien, Cristian Hernández, qué bueno. Entonces, vamos a ver cómo resolveríamos. Mira, nos están pidiendo convertir de Celsius a Kelvin, estas dos escalas. Les he puesto ahí la fórmula de conversión para que ustedes recuerden cómo se hace este proceso. Recordarán ustedes, como ambos tienen en el denominador 5 y 5, yo puedo eliminar, queridos estudiantes, mira, ve, se va, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué podríamos tener por aquí? Como tenemos la temperatura en escala Celsius, entonces podríamos decir, si yo tengo mi temperatura en escala Celsius, lo que puedo hacer es sumarle 273 y tener aquí en escala Kelvin. Repito, al Celsius le sumo 273 y lo tengo en escala Kelvin. Entonces decimos, si yo tengo el Celsius, acá ya le coloco con sus unidades menos 70, solamente le voy a sumar 273 y ahí me debe salir en la escala Kelvin. ¿Cuánto sale, profesor, esa escala Kelvin? Entonces, operando de manera ordenada, el Kelvin me saldría 203 Kelvin. ¿Qué clave marcaríamos en esta pregunta? Como me estaban diciendo por ahí, profesor, la clave sale la clave A, ¿no? Cristian Hernández me decía al final, profe, la clave sale la A, estoy seguro. Entonces, en resumen, muchachos, ¿qué les puedo contar? Y esto es una fórmula que ustedes conocen muy bien. Podríamos decir que cuando yo quiero convertir mi temperatura de escala Celsius a escala Kelvin, solamente tengo que sumarle 273 y eso sería todo. ¿Ok? Y bueno, para terminar la ponencia del día de hoy, yo quería comentarles una noticia muy interesante que se publicó hace un par de días. Es una investigación científica hecha en Perú con la vacuna china, como le llamamos nosotros, Sinopharm. Esto es una investigación, señores, ¿no? Donde el Instituto Nacional de Salud del Perú presentó un estudio que se hizo para evaluar la efectividad, que tiene la vacuna de Sinopharm para prevenir la infección y muerte por COVID-19 en el personal de salud del Perú. Es decir, enfermeros, médicos que han sido vacunados han participado de este estudio del Instituto Nacional de Salud en colaboración con la Universidad Científica del Sur del Perú. Entonces, ¿cuántas personas fueron tomadas para este estudio? Fueron tomadas 600,000 personas para el análisis inicial y al final se tomó o terminaron con ambas dosis 390,000 personas
personal de salud aproximadamente. Este estudio, como ya les comenté, se encuentra de libre acceso. Ustedes lo pueden verificar en este repositorio, ¿no?, del Instituto Nacional de Salud. Pero, ¿qué nos dicen los resultados de este estudio desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con la Universidad Científica? Esta gráfica resume un poco lo que nosotros debemos entender. La incidencia de muerte por COVID-19 de acuerdo al estado de inmunización de los trabajadores de salud, ¿no?, del Perú específicamente hablando. Entonces, en resumen, lo que nos quiere decir este gráfico, lo que nos lleva a la reflexión es que las personas sin inmunizar, la tasa de mortalidad es muy alta. O sea, las personas que no están vacunadas en el tiempo son más probables de fallecer si contraen la enfermedad. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede si las personas están parcialmente inmunizadas? O sea, de repente con la primera dosis. Entonces, esa tasa de mortalidad se disminuye casi a la mitad. Es decir, ya las personas en muchos casos desarrollan la enfermedad o pueden desarrollar la enfermedad. Sin embargo, la tasa de mortalidad disminuye considerablemente. ¿Y qué pasaría, profesor, según este estudio, si las personas del sector salud que se han vacunado con ambas dosis, ¿no?, después del 15º día, entonces han logrado una inmunización total? Entonces quiere decir que si las personas logran una inmunización total, la tasa de mortandad se reduce casi a cero. Es decir, la vacuna no evita que tú te contagies de COVID-19. Evita que la enfermedad o los cuadros se vuelvan críticos y puedas fallecer por la enfermedad. Este estudio ha sido publicado hace un par de días, señores, en el Instituto Nacional de Salud, ¿ok?, en la página. Y está visible para que todos ustedes puedan visualizar. Y este estudio se ha llevado a cabo este año 2021. Y para aquellos que no creían en la vacuna Sinopharm, acá hay una comparación de muchos estudios. La vacuna que se ha evaluado es la vacuna de Beijing y solo quiero que vean esto. ¿Cuánto es la efectividad a la cual se ha mostrado para este efecto de inmunización completa en caso reciban las dos dosis? La efectividad es del 94%, ¿ok? La efectividad es del 94%. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la efectividad del 94%. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Ok. Si comparamos este estudio de efectividad hechos en otros países como Argentina, nada más, por ejemplo, con la misma vacuna Sinopharm, que se hizo en adultos mayores a 60 años, el estudio, por ejemplo, en Argentina arrojó una efectividad de 84%. Cabe mencionar que en el Perú no se ha hecho estudios con personas mayores, sino en el caso de nuestro país se ha hecho un estudio principalmente con el personal de salud, que la muestra está alrededor de 606,000 personas, ¿no? A diferencia en Argentina, que se hizo con personas adultas, cuya muestra es más robusta, mayor muestra, que está alrededor de 147,908 personas. Sin embargo, lo que yo quería compartir con ustedes es que según este estudio realizado en nuestro país con la vacuna Sinopharm en médicos, enfermeros, personal de salud peruano, ¿no?, la efectividad mostrada frente a la inmunización es del 94%. ¿Ok? Resultados alentadores que hoy en día nos conlleva a confiar en las vacunas, no solo en Sinopharm, de repente también en Pfizer, AstraZeneca y otras más. ¿Ok? Acá hay un mapa de distribución de vacunas a nivel de todo el país. Las vacunas ya están llegando a todos los rincones del país. Obviamente en Lima la cantidad de vacunas es mayor porque somos una población mucho mayor a otras regiones. Sin embargo, se está distribuyendo en todas las regiones, en las 25 regiones, incluido Lima y Callao, ¿no? ¿Ok? Y solamente quiero ya terminar esta ponencia dejando en claro un aspecto muy importante. Yo he escuchado a muchas personas decir, pero mi vecino se vacunó, mi familiar se vacunó y después de unos días se volvió a contagiar de COVID. Señores, muchachos, estudiantes, la vacuna no previene
no previene que te contagies de COVID, no previene los síntomas de COVID-19. Lo que la vacuna va a hacer en caso desarrolles un cuadro crítico, va a permitir que ese cuadro crítico sea lo más leve posible. ¿Ok? Y no te olvides que la vacuna tiene una efectividad. Lamentablemente, así estés vacunado, hay un porcentaje pequeño de personas que al contraer esta enfermedad, de igual manera pueden fallecer por COVID-19, porque la vacuna no es 100% efectiva. Sin embargo, hablamos de casos o grupos muy pequeños. Por eso les decimos, la vacuna, si recibes la vacuna, de igual manera tienes que cuidarte, respetar el distanciamiento social, tener las mismas medidas, porque igual te puedes contagiar tú y puedes contagiar a otros. Por eso es muy importante que entiendas y tomar con responsabilidad esta etapa de vacunación, ¿ok? Y recomendar a tus familiares que confíen en la ciencia, que confíen no solo en la química, sino en todas las ciencias y los científicos del mundo que han trabajado de manera muy ardua para poder hacer realidad esta vacuna en tan poco tiempo, ¿ok? En tiempo récord, como decimos. Muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y bueno, vamos a dar por aquí, ¿ok? Ok. Ok, Jesús, por aquí Jesús me contaba un dato curioso. Dice que si no te tomas foto vacunándote, la vacuna no hace efecto. Ok, Jesús, bueno, en fin. Entonces, vamos a dar pase. No sé si estás por ahí, Jenner. Te doy pase, de repente tenemos un comentario final para los estudiantes. Profesor, quiero solamente y brevemente también, profesor, coger la última parte de su intervención y ratificar y señalar la importancia de informarse adecuadamente de acuerdo, digamos, o de fuentes científicas, de fuentes veraces que uno puede corroborar, contrastar y poder tener una información con base científica. Efectivamente, lo que usted dice, profesor, en cuanto a la vacuna Sinopharm, ahí están los estudios. Yo ya justo también ya lo tenía, yo lo sabía. Sin embargo, pues yo felicito a usted, profesor, que en esta oportunidad nos pueda haber compartido esta información, ratificar esta información que permite a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, al público en general, poder pues ratificar la información científica que conlleva todo esto. Profesor, le agradezco mucho, profesor. Permítame antes poder compartir mi pantalla y hacer una invitación especial para este martes 27 de julio a nuestro siguiente webinar totalmente gratuito en el área de razonamiento matemático con el profesor Armando Torilosa en el tema inducción matemática desde las 6 de la tarde. Asimismo, quiero también compartir nuestros siguientes ciclos que vamos a tener próximamente a iniciar. Y para eso quisiera dar el pase a mi compañera Carol o mi compañera Jimena, si están con nosotras. Estoy acá, a ver. Adelante, Carol, por favor. Gracias. Sí, jóvenes, ¿qué tal? Volverles a comunicar sobre nuestros ciclos regulares, que ya las inscripciones se han aperturado la quincena de julio y van a cerrar el 20 de agosto. Tenemos los ciclos básico y el ciclo preuniversitario. Hacerles la invitación para que puedan ingresar a nuestro sitio web como cpreuni.net.p, donde van a encontrar toda la información completa de cada uno de nuestros ciclos, los beneficios, el cronograma, el proceso de inscripción. Van a encontrar también a la vez un modelo de prueba de selección, el cual le va a ayudar a ustedes para que puedan tener una preparación y puedan presentarse de manera virtual a la prueba de selección el 22 de agosto.
Como visualizan en la pantalla, también tenemos nuestros números telefónicos fijos y celulares a los cuales se pueden comunicar con nosotros de lunes a sábado de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o también mediante nuestras redes sociales como el Facebook, el Twitter, el Instagram, o a nuestro correo institucional como cepre@uni.edu.pe. Le doy el pase a mi compañera Jimena para que les pueda comentar referente a nuestros ciclos un poquito más. ¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes. Comunicarles un poco sobre nuestro ciclo básico. El ciclo básico está dirigido para alumnos de quinto de secundaria y si recién estás iniciando tu etapa de preparación preuniversitaria. Ahora vas a adquirir habilidades y conocimientos en los cursos de matemáticas, ciencias y aptitud académica. Recordarles, alumnos, que este ciclo no tiene el beneficio de ingreso directo a la uni. Ahora, si eres un alumno con conocimientos previos y aspiras a ingresar a la uni para adquirir competencias, el ciclo preuniversitario es la mejor opción. Te vamos a preparar con una plana de docentes con una amplia experiencia en la educación preuniversitaria. Este ciclo te ofrece el 30% de las vacantes en el examen de admisión de la uni. Además, está diseñado para que lo lleven de una manera virtual con el acompañamiento de tutores virtuales. Como les indicaba, nuestras inscripciones ya están habilitadas en nuestra página cepre.net.pe. Muchos me comunican acerca de la prueba de selección. Es un examen que define el turno al que va a ir el alumno según la nota que obtenga. Esta prueba se está realizando el 22 de agosto y el inicio de nuestras clases son el 31 de agosto. Ahí le estamos dejando en el chat y en pantalla nuestros números para que se puedan comunicar por WhatsApp y por número fijo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Carol. Y para terminar, una vez más, quisiera dar el agradecimiento cordial a nuestro ponente del día de hoy, el magíster Cristian Aliaga Paucar. Es docente actual de nuestro Centro de Estudios Preuniversitarios CEPREUNI. Profesor Cristian Aliaga, yo le agradezco muchísimo en nombre mío, en nombre de la institución. Muchas gracias por su ponencia. Agradecer también a mi compañero José Pintado, que está atrás con el soporte técnico. También a mi compañera Carol, a mi compañera Jimena. Somos parte de la oficina de imagen y promoción de nuestra institución, CEPREUNI. Profesor, algunas palabras finales, profesor. Sí, Jenner, reiterar la invitación a nuestros nuevos ciclos, ¿no? Que ya están por aperturarse, que no esperen el último momento para recién, de repente, tomar la decisión, ¿no? de pertenecer a CEPREUNI, como bien lo dijiste. En CEPREUNI estamos docentes con muchos años de experiencia, ¿no? No solo en preparación preuniversitaria, sino realmente en preparación universitaria, que es lo que el alumno necesita para poder ingresar a la uni, que es nuestra casa de estudios. Entonces, reiterar esa invitación y agradecer la confianza a todos aquellos que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias con las palabras finales del profesor. Muy agradecido a todos y todas las presentes desde nuestra plataforma del Zoom y también desde la plataforma del Facebook Live.